Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama o simplemente como Buda. Es ampliamente conocido a través de la historia y su nacimiento se remonta alrededor de los años 563 y 483 a.C. en la ciudad de Lumbini, en lo que actualmente se conoce frontera entre Nepal y la India. Nació pues perteneciendo al clan de los Shakyas. El jefe de este clan era rey y se llamaba Suddhodana Gautama y su esposa Mahamaya. Cuando Mahamaya estaba esperando a su primer hijo, tuvo un sueño muy peculiar en el cual ella vio que una cría de elefante bendecía su vientre con la trompa. Algunos historiadores indican que le hizo una pequeña lesión en el vientre, lo que fue interpretado como muy buen augurio. Como era costumbre en esos tiempos, llegada la hora del nacimiento, la reina Mahamaya viajó al reino de su padre para dar a luz. Y durante ese largo viaje comenzaron sus dolores de parto. Entonces, en medio de un bosquecillo cercano a la ciudad de Lumbini, con ayuda de sus doncellas, ella se coloca a la sombra de un gran árbol, el cual desciende una rama hacia ella para que le sirviera de apoyo durante el alumbramiento. Se cuenta que el parto se produjo casi sin dolor alguno y el niño nació sano, vigoroso, después del cual empezó a caer una suave lluvia sobre la madre y el recién nacido. Cuenta la historia que este niño nació completamente consciente, que podía hablar, y además le dijo a su madre que había venido a liberar a toda la humanidad del sufrimiento. Para asombro de todos los presentes, el niño se puso de pie y caminó una corta distancia en cada una de las direcciones, y sobre sus pies flores de loto nacieron, y decidieron ponerle por nombre Siddhartha, que significa aquel que ha logrado sus metas. Bueno, para tristeza de todos, después de 7 días tras el parto, Mahayama trasciende y falleció. Después de esto, Siddhartha fue criado por Mahaprajapati, que era su tía, hermana de su madre. El rey Shuddhodana consultó a Asita, quien era una famosa adivina de estos tiempos, acerca del futuro de su hijo, y Asita le reveló que sería una de estas dos cosas. Bien podría ser un gran rey, incluso un emperador, o podría convertirse en un gran sabio capaz de salvar a la humanidad. Y el rey, ilusionado como estaba en que su hijo se convirtiera igual que él en un soberano famoso, decidió entonces proteger al niño de cualquier cosa que pudiera llevarle a la vida religiosa. Lo mantuvo siempre encerrado y era custodiado constantemente en cada uno de los 3 palacios que la familia tenía. Además, se cuidó muchísimo de evitar que él tuviera contacto con personas viejas, enfermas o que viera a los muertos, para que de esta forma se evitara que él se dedicara a las prácticas espirituales. Es decir, a él solamente le mostraban gente saludable y mucha belleza a su alrededor. Con el paso del tiempo, Siddhartha se convierte en un joven fuerte y como príncipe de esa casa guerrera se entrenó en las artes de la guerra. Poco después llega la edad de casarse y él elige pedir la mano de una hermosa princesa de un reino vecino, venciendo a todos sus competidores en distintas disciplinas. La princesa en mención se llamó Yasodhara
y ambos contraen matrimonio a la edad de los 16 años. Aunque ya casado, Siddhartha seguía con la curiosidad de conocer qué había más allá de los muros que separaban el palacio del pueblo y de las tierras alrededor. Finalmente insistió y pidió que se le permitiera salir a visitar esos lugares del exterior. Entonces el rey, su padre, preparó todo cuidadosamente para que Siddhartha no pudiera ver ningún tipo de sufrimiento, porque él tenía miedo que su hijo se dedicara a la vida religiosa. Quería que él siguiera siendo su heredero en el trono, como futuro rey. Es por eso que el rey decreta que solo la gente joven y saludable debería presentarse ante el príncipe, mientras era conducido a través de Kapilavatthu, la capital. Él tuvo la oportunidad de ver a una pareja de ancianos que había ido a parar accidentalmente a la ruta del desfile. Siddhartha se sorprendió y confundido salió detrás de ellos para descubrir quiénes eran estos ancianos, porque era la primera vez que veía a gente tan longeva. Entonces pasó junto a un grupo de personas que estaban gravemente enfermas y descubrió una ceremonia fúnebre junto a un río. Era la primera vez que él estaba frente a la muerte. Le preguntó a su amigo y escudero Chandaka qué significaba todo eso, y Chandaka le informó que las simples verdades que Siddhartha ya debía conocer eran que todos envejecemos, enfermamos y finalmente morimos. Siddhartha también vio aquella vez a un asceta, que era un monje que había renunciado a todos los placeres de la carne. Fue la mirada serena en el rostro de este monje el cual se mantuvo en el recuerdo de Siddhartha por mucho tiempo y lo llevó a decidir si continuar su vida principesca llena de lujos y comodidades con una esposa y un hijo recién nacido, o salir de esa burbuja que representaba vivir en una jaula de oro y conocer más de la realidad del mundo y conocer también a sí mismo. Fue por esto que una noche, ya teniendo 29 años, él decide abandonar el palacio, deja a su esposa y a su primogénito y se adentra a esa búsqueda de la verdad, de lo que significaba la vida, y va al encuentro de los ascetas, quienes le mostraron la práctica de vivir con austeridad y automortificación. Era un grupo de 5 ascetas que lo acompañó en esta etapa de su vida durante 6 años, y era tanto la intensidad con la cual Siddhartha practicaba que muy pronto estos 5 ascetas se convirtieron en sus seguidores. Aún así, las respuestas no llegaban a las preguntas que él tenía. Él dejó de beber, rechazaba la comida, hasta casi estar a punto de abandonar este plano. Entonces un día, una campesina llamada Sujata lo vio tan famélico que se apiadó y le rogó que tomara un poco de su arroz con leche. Siddhartha entonces se dio cuenta que realizar esas prácticas extremas no lo estaban llevando a ninguna parte y que tenía que encontrar un nivel intermedio entre ambos extremos. Por un lado, la vida llena de lujos y por el otro lado, de la automortificación. Así es que él comió y bebió y se bañó en el río. Los 5 ascetas, que para entonces eran sus seguidores, lo miraron con asombro y dejaron abandonarlo. Fue así como Siddhartha se dirige al pueblo de Bodh Gaya, y él decidió sentarse bajo un árbol de higo durante todo el tiempo que fuera necesario hasta encontrar las respuestas al problema del sufrimiento,
porque él no entendía por qué era necesario sufrir para llegar a esa comprensión, esa iluminación, ese nirvana. Así estuvo pues sentado a la sombra de esta higuera durante muchos días. Primero dentro de una profunda concentración para limpiar su mente de todas las distracciones, luego en plena meditación para abrirse por completo a la verdad. Entonces se dice que él empezó a recordar todas sus vidas anteriores y a ver todo lo que estaba sucediendo en el completo universo. En una luna llena de mayo, con la llegada del lucero del alba, Siddhartha finalmente obtuvo la respuesta al problema del sufrimiento y se convirtió en el Buda. Buda significa aquel que está despierto. Y por supuesto que él pasó por muchas experiencias y tentaciones, el cual supo superar grandemente. También cuenta algunos historiadores que fue el dios Brahma quien le pidió a Buda para que empezara a enseñar este nuevo conocimiento adquirido, ¿no? Y él empezó entonces a peregrinar y a enseñar todo lo que había visto y todo lo que había comprendido acerca de la vida, el sufrimiento y de lo que es el sentido de tener una conciencia. Entonces fue en Sarnac, cerca de Benares, a unas 100 millas de Bodh Gaya, donde se cruza nuevamente con estos 5 ascetas. Y ahí fue donde dio su primer sermón, el cual se llamó El arranque de la rueda de la doctrina. Fue ahí donde él explicó sobre las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, que son las bases sobre las cuales se ha creado el budismo. Estos ascetas se convirtieron en sus primeros discípulos y el comienzo del Sangha o comunidad de monjes. Luego, con el paso del tiempo, tanto su padre como su esposa y varios de sus familiares también se convirtieron en monjes. Un día Rey Bimbisara de Magadha, después de escucharlo hablar, le concedió un monasterio para que él pudiera usarlo en la temporada de las lluvias. Y gracias a esta y otras generosas donaciones es que la comunidad de monjes fue creciendo y pudo continuar sus prácticas a través de los años. Con el tiempo, también fue su esposa y su tía quienes le pidieron a Buda pertenecer a la comunidad de monjes. Y en esa época no era común, no se permitía a las mujeres realizar tal acto. Pero Buda las aceptó y ellas fueron las primeras monjas budistas. Decía pues Buda que no importaba ni el estatus que las personas tuvieran, ni su pasado, ni su riqueza, ni su nacionalidad, ya que todos eran capaces de iluminarse y todos eran bienvenidos en el Sangha. Y así dedicó su vida a estas enseñanzas durante 45 años. Llegando ya a los 80 años, le dijo a su amigo y primo Ananda que pronto partiría. Y esto se hizo realidad en Kushinagara, que está a menos de 100 millas de su tierra natal. Fue ahí donde comió unos alimentos en mal estado y enfermó, entrando en profunda meditación en un bosque para trascender de este plano. Dentro de esas virtuosas 4 nobles verdades están la primera, conocida como dukkha. Dukkha es la existencia del sufrimiento. La segunda verdad, o samudaya, trata de hacer entender la causa del sufrimiento. Habla acerca de que el deseo proviene de no entender la realidad, de no conocernos a nosotros mismos. Debido a que no comprendemos, estamos plagados de ansiedad y de frustración. Y la tercera verdad es el nirodha,
el renunciar al deseo, y esa liberación depende de nuestra propia visión profunda hacia la fuente del dukkha. El desear no va a cesar hasta que no se realice por uno mismo lo que lo está causando. La cuarta noble verdad, o maga, habla del sendero para renunciar al deseo, con el noble sendero óctuple. Nos dice pues que la visión profunda viene a través de la práctica del óctuple sendero noble. Y este sendero puede ser explicado como un esquema de 8 áreas de práctica, que incluyen la meditación, la presencia mental, vivir una vida ética que beneficie a los demás. Estas áreas nos van a ayudar a vivir vidas más felices y encontrar la sabiduría de la iluminación. Han pasado más de 2000 años y su legado y enseñanzas aún perduran en nuestro tiempo.